La modificación es una operación unitaria en la que tiene lugar una transferencia simultánea de materia y calor sin la presencia de una fuente de calor externa. De hecho, siempre que existe una transferencia de materia, se transfiere también calor. La transferencia simultánea de materia y calor en la operación de modificación tiene lugar cuando un gas se pone en contacto con un líquido puro, en el cual es prácticamente insoluble. Generalmente la fase líquida es el agua y la fase gaseosa es el aire. Su principal aplicación industrial es el enfriamiento de agua de refrigeración, que será el objeto de estudio de la práctica que nos ocupa. A grandes rasgos, el proceso que tiene lugar en una operación de humidificación puede tomarse como ejemplo el siguiente. Una corriente de agua caliente se pone en contacto con un aire seco, normalmente aire atmosférico. Parte del agua se evapora, enfriándose así la interfase. El seno del líquido cede calor El seno del líquido cede entonces calor a la interfase y por lo tanto se enfría. A su vez, el agua evaporada en la interfase se transfiere al aire, por lo que se modifica. Como vemos en la gráfica, tenemos el proceso de una modificación de una máquina en su interior. Vemos que tiene electrodos, tiene un sensor de nivel, tiene salida de vapor, tiene caliza, agua de tratamiento, tiene un filtro, tiene una salida de exceso de agua, tiene una entrada de agua, tiene bomba de descarga y una válvula de agua. Los electrodos sirven para así poder eh, calentar el agua. El sensor de nivel es para que no se sea mucho el agua. La caliza es una piedra que se produce, perdón, para poder purificar el agua. Tenemos el filtro, que esto lo que hace es que no pase la caliza u otros materiales, solamente pase el agua. Y entre otras cosas, también tenemos la entrada de agua por las redes, tenemos la salida de agua por el exceso. También ahora tenemos lo que es un humidificador ultrasónico. Un humidificador ultrasónico produce diminutas gotas de agua de un tamaño entre 1 y 3 micras a través de vibraciones de muy alta frecuencia. Los humidificadores ultrasónicos contienen una pequeña placa de metal que vibra a una frecuencia ultrasónica. Estos sonidos ultrasónicos son inaudibles para los humanos, pero son capaces de algunas cosas, como desalojar la suciedad en la superficie. También pueden separar las partículas de agua del depósito integrado del humidificador en un vapor frío. Este dispositivo emite una niebla fina en el aire, distribuyendo instantáneamente la humedad en toda la habitación. Tenemos las torres de enfriamiento. Según su diseño, podemos encontrar distintos tipos de torres de enfriamiento o refrigeración. La diferencia fundamental entre unas y otras radica en la fórmula que introduce el aire en la torre para refrigerar el agua, que puede ser de forma natural o forzada mediante ventiladores. Tenemos la torre de enfriamiento de tiro inducido. En este tipo de torres, el aire se succiona mediante un ventilador situado en la parte superior de la torre. Estas son las más utilizadas porque resultan más eficientes que otros modelos. Como vemos en la gráfica, el aire ingresa por la parte de abajo. Hay un ventilador en la parte de arriba que saca todo el aire. Tenemos un separador de gotas. La entrada de agua caliente, esto entra como forma de lluvia precipitada al relleno. Aquí se utiliza cualquier tipo de relleno. Esto hace que caiga aquí al tanque, se puede decir, en el cual entra el aire para así poder enfriar el agua y el agua refrigerada sale. Tenemos las torres de tiro forzado. En estas torres el aire es forzado por un ventilador situado en la parte inferior de la torre y se descarga por la parte superior. Este tipo de torres resultan menos eficientes ya que la velocidad de descarga es menor. En el mismo proceso tenemos un separador de gotas, la entrada de agua caliente, tenemos un relleno, pero a diferencia del enfriamiento de tiro inducido, la salida del aire esa es mediante ella misma. Al cambio, en la de tiro inducido tenemos un ventilador, la cual hace el proceso más rápido. Acá la entrada de aire es con ventilador y en el tiro inducido era por naturaleza, se podría decir. Tenemos las torres de enfriamiento de tiro natural.
En esta, el flujo del aire necesario se obtiene como resultado de diferentes densidades, entre aire más frío del exterior y húmedo del interior de la torre. En esta se utilizan chimeneas de gran altura para obtener el tiro deseado. Y tenemos otra torre, que es la torre de flujo cruzado, que en esta el aire entra por los lados de la torre fluyendo horizontalmente a través del agua que cae. Estas torres necesitan más aire y tienen un coste de operación más bajo que las torres a contracorriente. El uso de torres de refrigeración u otros componentes que se hacen en el enfriamiento evaporativo del agua cuentan con numerosos beneficios si los comparamos con otro tipo de sistemas de refrigeración que se hacen en el uso de refrigerantes. Estos tienen menor impacto ambiental, tienen menos impacto acústico y ahorran más energía. Por eso se decía que la torre de tiro inducido es la más utilizada, ya que resulta más eficiente que otros modelos. Como el aire que se utiliza para poder enfriar el agua es el aire natural, es más eficiente que las demás. Tenemos esta gráfica que nos explica cómo es el proceso de la humidificación. Tenemos una fase líquida y tenemos una fase gaseosa. En la fase líquida vemos que tiene una temperatura en toda su fase hasta llegar a la interfase. En la interfase esta temperatura cambia debido a que el agua, por tomarlo como ejemplo, al tocar la interfase le transfiere calor a la fase gaseosa. Y desde la interfase, en la interfase hay un calor latente ya que el agua líquida pasaría a ser agua gaseosa. Por eso también vemos de que de la interfase tenemos una transferencia agua-vapor. Esto es una transferencia de materia. El agua aquí evaporada pasaría a ser parte de la fase gaseosa. Entonces, dentro de la misma fase líquida, al momento de llegar a la interfase, esta agua se calienta. Entonces, para poder tener una temperatura menor, una temperatura equivalente, igual, la misma agua se enfría, por así decirlo, con su propia agua. ¿Cómo así? Como tenemos el agua que está cerca de la interfase, esta agua es más caliente. Entonces, lo que hace la propia fase líquida es que con el agua que está más alejada, perdón, de la interfase, empieza a hacer un cambio. Entonces, ahí hay una transferencia de calor sensible, ya que cambia su temperatura. Igual que acá en la fase gaseosa, el gas que está cerca de la interfase es un gas caliente, a comparación del gas que se encuentra más alejado. Entonces también hay una transferencia de calor sensible ya que el mismo gas cambia su temperatura. Como podemos ver en la gráfica, la temperatura de la fase líquida es una y justo cuando llega a la interfase vemos que esta temperatura baja, también como en la fase gaseosa. En la interfase tiene una temperatura y esta va aumentando y va disminuyendo a través de que se aleja o se acerca a la interfase. Tenemos la deshumidificación. La deshumidificación es un proceso de retirar el vapor de agua contenida en el aire, llamada también humedad. En la deshumidificación, el agua fría se pone en contacto con aire húmedo. La materia transferida en la fase es la sustancia que forma la fase líquida, que dependiendo de cómo estemos operando, o se evapora, que podría ser la humidificación, o se condensa, como es la deshumidificación. Existen diferentes equipos de humidificación, entre los que destacamos las torres de enfriamiento por su mayor aplicabilidad. En un proceso de deshumidificación se pone en contacto una mezcla tibia, vapor-gas, con un líquido frío. El vapor de la fase gaseosa se condensa, esta fase se enfría y el líquido se calienta. Se transfiere tanto calor sensible como calor latente hacia la fase líquida. Tenemos unos tipos de deshumidificación. Tenemos la deshumidificación por enfriamiento.
En esta, el aire se puede deshumidificar con sistemas de aire acondicionado convencionales de compresión de vapor. Estos enfrían el aire a una presión constante hasta una temperatura bajo la temperatura del punto de rocío. Ocurre que se condensa aparte del vapor de agua presente en el aire. Este tipo de deshumidificación es el más utilizado en los equipos de aire acondicionado comercial y residencial. Llamamos de deshumidificación por incremento de la presión. En este proceso la deshumidificación ocurre cuando se comprime el aire atmosférico hasta lograr la condensación del vapor a agua contenido en él. Y por último tenemos la deshumidificación por desencantes. En el caso de la deshumidificación con desencantes, este no es un proceso de enfriamiento propiamente dicho. Se considera que es opuesto a un enfriamiento evaporativo. Antes de escribir el proceso, es conveniente definir ciertos conceptos que permitan entender el proceso de deshumidificación por desencantes. Como podemos ver, tenemos una gráfica similar a la gráfica de humidificación, pero esta es lo contrario. En la gráfica anterior decíamos de que la fase líquida, pongamos un ejemplo, aquí la fase gaseosa es la que está caliente. De la fase gaseosa, al llegar a la interfase, se su calor a la fase líquida, o tal vez se puede decir que la fase líquida absorbe el calor de la fase gaseosa justo en la interfase. Como podemos ver, hay transferencia de materia, o sea, la transferencia de agua a vapor. Ya no es que el agua va a transferir al gas, sino que el gas le transfiere su calor, le transfiere su materia a la fase líquida. Hay transferencia de calor latente en la fase gaseosa, en la interfase, perdón, ya que la fase gaseosa, por medio de la interfase, pasaría a ser una fase líquida. Tenemos calor sensible dentro de la fase gaseosa, como explicamos en la gráfica anterior, ya que con el gas que está más alejado de la interfase, el mismo gas empieza a regular su temperatura. Y de la interfase, tenemos que la fase líquida también tiene calor sensible, ya que al estar cerca de la interfase, al absorber el calor de la fase gaseosa, esta se calienta para regular su temperatura, tiene una transferencia de calor sensible con el agua que está más alejada de la interfase. Pues eso era todo. Les quiero mostrar un video que habla sobre la humidificación y la subhumidificación.